vida ni las propiedades de aquellos que menosprecian su palabra. Dios se hace responsable de aquellos que lo buscan con amor, de aquellos que han hecho un pacto con Él. Entonces, aunque llegue la desgracia para esa persona, Dios se responsabiliza por él. Te pongo un ejemplo. El hecho de que nosotros buscamos de Dios, eso no quiere decir que no vamos a morir. El hecho de que nosotros buscamos de Dios, eso no quiere decir que no vamos a tener problemas y dificultades. Recuerdo ese día a las 3 de la mañana cuando me tocaron mi puerta. 3 de la mañana cuando estaba en lo mejor del sueño, para avisarme que le habían quitado la vida a mi hijo. Y ese día cuando yo llegué allá a San Pedro, a la escena del crimen, cuando vi a mi hijo tirado allí, Satanás pensó que yo iba a renegar del Dios Todopoderoso, de mi Creador. Satanás pensó que me iba a quitar la fe y a renunciar de mi Dios y a renegar de Dios, pero se quedó chasqueado. Porque cuando llegué a la escena del crimen, cuando vi a mi hijo tirado, me puse las manos en la cabeza y yo dije: alabado y glorificado sea tu nombre, oh Dios eterno. Tú tienes el control del mundo y tú sabrás por qué lo permitiste. Alabado y glorificado sea tu nombre. Cuando la desgracia llega, nosotros los cristianos le damos la gloria a Dios. No nos hundimos en la desgracia, no nos hundimos en el dolor. Allí no. Cuando vienen los problemas y las dificultades en nuestra vida, nos apoyamos en la palabra de Dios, en lo que dice Dios a través de su palabra. Entonces las promesas de Dios las aplicamos en nuestra vida. Como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero me aferro a esa promesa porque estoy tratando con la ayuda de Dios, poniendo en práctica lo que dice su palabra. Pero si tú no practicas lo que dice la palabra del Señor, si tú no la lees, la ignoras, si tú no la pones en práctica, ¿cómo le vas a reclamar a Dios las promesas? ¿Cómo vas a tener la cara de decir: Dios mío, ¿por qué llegó esta desgracia a mi vida? Por eso te invito en esta mañana para que busques de Dios de todo corazón. Desafortunadamente hay familias que tienen una Biblia en su casa y la abren en el Salmo 91 o el Salmo 23 y esa Biblia se llena de polvo allí. Y piensan que por tener la Biblia abierta en el Salmo 91 o el 23, eso va a traer bendición para la casa. No, eso no funciona de esa manera. La Biblia funciona, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, pero cuando tú empiezas a leerla y a ponerla en práctica en tu vida personal, ahí empieza a actuar de una manera poderosa, empieza a hacer un cambio tremendo. Dice que las cosas que nosotros amábamos, ahora venimos a aborrecerlas. Y las que aborrecíamos, ahora las amamos. Cuando yo estaba en el mundo no quería saber de Dios, pero Dios me hizo un llamado. Recuerdo esa noche cuando llegué a mi casa con unos tragos en mi cuerpo y escuché la voz de Dios, que nunca se me ha olvidado esa experiencia maravillosa. Cuando escuché la voz de Dios, que Dios me dijo en mi mente, Dios me dijo: Wilmer, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y más nunca se me ha olvidado esa voz que yo escuché de parte de Dios: Wilmer, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y es la misma pregunta que Dios le hace en esta mañana a todos aquellos que están separados de Él. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y Dios te está haciendo un llamado en esta mañana, porque Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar tu familia, Dios quiere restaurar tu hogar. Y Dios te quiere preparar y habilitar para que un día lo puedas ver cara a cara. No hay un ser humano que haya nacido en esta tierra, escúchame bien. No hay un ser humano que haya nacido en esta tierra que le pueda ver el rostro de Dios estando en pecado y echar el cuento. No hay un ser humano en este planeta Tierra que le pueda ver el rostro a Dios y contarlo, al menos que no sea preparado antes para verle el rostro de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés para darle las tablas de la ley, Dios primeramente lo preparó durante 40 años, lo preparó. Y Dios le mostró el rostro a Moisés. Cuando Moisés vio el rostro, Moisés dice que cuando bajó del monte el rostro resplandecía. Pero Moisés fue preparado para verle el rostro a Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo. Por eso es que Dios está llamando al ser humano, para prepararlo, para habilitarlo. Y como dice en el libro de San Juan, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Y cuando yo venga, me os tomaré a mí mismo,
Eso quiere decir que cuando el Señor venga, se va a tomar a aquellos que tengan su carácter, aquellos que se parezcan en semejanza a Él, aquellos que practiquen su palabra tal cual como Él la dice, como lo dice ese libro maravilloso que es la Biblia. Los que practican su palabra. Yo sé que tienes una pregunta en tu mente, yo sé que tienes un interrogante en tu mente. Ajá, y los que están en la iglesia y se comportan como los mundanos, como los impíos. No porque aquel es evangélico y hace esto, hace aquello. No porque el pastor aquel y el pastor eso. Sí, ellos tendrán que responder por sus acciones delante de Dios y Dios los juzgará. A nosotros no nos compete juzgar al ser humano. Esa es tarea de Dios. Y el que no esté en la línea, de acuerdo a la palabra de Dios, algún día tendrá que responder delante de Dios. Mi querido amigo, Dios te bendiga en esta mañana. Es mi deseo, es nuestro deseo de oración. Que la gracia maravillosa de Dios esté en tu familia, en tu hogar. Y no se te olvide, las profecías se están cumpliendo al 100%. Y el que prometió que va a venir por segunda vez, ha de venir por segunda vez. Muy pronto los cielos se abrirán de par en par para darle la bienvenida al monarca del universo. Y ahí en el oriente aparecerá la figura gloriosa de Cristo Jesús viniendo con gran poder y gloria. Y dice el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 11: y traerá su galardón en la mano para recompensar a todos los habitantes de la tierra según sean sus obras. Aquellos como Adán y Eva que aunque desobedecieron a Dios y se apartaron y se arrepintieron, Jesús les dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, para que den el reino preparado antes de la fundación del mundo. Pero dice la palabra del Señor en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 22, 20, dice la palabra del Señor: los perros, los homicidas, los adúlteros, los fornicarios y todos aquellos que escucharon el mensaje de Dios y lo ignoraron, Jesús les dirá: apartados de mí porque no los conozco. Mi querido amigo, esperamos con la ayuda de Dios que este mensaje haya tocado las fibras de tu corazón y puedas tomar la decisión y escuches el llamado de parte de Dios en esta feliz mañana. Dios te bendiga y Dios te guarde, es nuestro deseo y oración en esta feliz mañana.